Saludos. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Castañeda, estudiante de Comunicación Social por el convenio UBA UNIX, y este es un trabajo especial para la Cátedra de Relaciones Públicas 1, la cual consiste en señalar una serie de aportes realizados por diversidad de personajes relacionadas al ámbito de las relaciones públicas como tal. Vamos a comenzar con el señor Ivy Lee, quien nace en 1877 en el estado de Georgia. Lee estudia periodismo y se destaca en el área de publicidad. Posteriormente se dedica a lo que son las relaciones públicas y en 1906 es contratado por la empresa carbonífera para mediar un conflicto de huelga que había, ¿verdad? Era más que todo que el señor Lee se dedicara a tratar de solventar esa disyuntiva que había entre patronos, empleados, y también para que él se diera la tarea de informar a la opinión pública acerca de los acontecimientos que estaban acaeciendo para ese entonces. En aquella oportunidad, el señor Lee escribe un tratado de principios en los que y él los hace llegar a la prensa, a los medios de comunicación para entonces. Lee era un firme creyente de la premisa de hacerlo bien y darlo a conocer, es decir, resolver o ir resolviendo el conflicto y hacerlo llegar a la opinión pública como tal a través de prensa escrita o para ese entonces los medios de comunicación existentes. El señor Lee en ese mismo año también es contactado para que trate un accidente que le ocurrió a un obrero en la empresa ferroviaria, ¿verdad? Para ese entonces él sí también pidió libre desempeño para poder tratar el asunto, y una de las cosas que él exigió para ese entonces es que la prensa pudiese cubrir directamente lo acontecido allí. Fue la primera oportunidad en donde la prensa tuvo libre acceso a un accidente laboral ocurrido en una empresa, ¿verdad? Los aportes que se le señalan al señor Lee eh, es para destacar la creación del primer despacho de relaciones públicas. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York. También el señor Lee se desempeñó en diferenciar lo que es las relaciones públicas de la publicidad. Sentó el precedente de que debía haber una conexión entre cliente y patronos filantrópicos. Y para concluir la serie de aportes que hizo el señor Lee, también él destacó que las relaciones públicas debían tener una acción ofensiva y no solamente defensiva. ¿Qué se supone que se quiere decir con esto? Que no solamente tenían que realizarse acciones de relaciones públicas en cuanto había un conflicto, simplemente también las relaciones públicas deberían o deben ponerse en marcha antes de que ocurran las cosas, ¿verdad? El señor Lee fue apodado Poison Ivy o hiedra venenosa. Esto fue por una serie de
de trato que él tuvo, unos tratos turbios que él tuvo, una relación turbia que tuvo con una serie de clientes que él poseía para ese entonces. En el mismo orden de ideas, cabe destacar también el señor Edward Bernays, nacido en Viena, Austria, en el año 1891. El señor Bernays estudió en Cornell University y obtuvo un título profesional en agricultura. Pero Bernays también se dedicó al periodismo, a la publicidad y por último a las relaciones públicas, lo que llegó a ser su gran pasión. Eh, Bernays es el creador del concepto de relaciones públicas como tal y por ende se le debe el título de precursor o pionero de las relaciones públicas. Bernays, hay que destacar que dentro de sus aportes está el de haber escrito el primer libro relacionado al tema de las relaciones públicas. Ya se mencionó la creación del concepto de relaciones públicas, la puesta en práctica en las empresas de relaciones públicas como tal es gracias al señor Bernays también, y él instauró lo que es la práctica de las relaciones públicas en las empresas, a nivel ya de que era esencial que en una empresa hubiese un departamento o una sección de relaciones públicas para dar información a la opinión pública. Cabe mencionar un dato bien curioso, bien significativo, es que el presidente Barack Obama, siguiendo los lineamientos y preceptos del señor Bernays, obtiene la presidencia de los Estados Unidos para ese entonces y se convierte en el primer afroamericano presidente de esa nación, gracias a que siguió paso a paso los preceptos y las normativas que Bernays señalaba en una serie de escritos y que Barack Obama siguió al pie de la letra, dicho por él mismo. Ya acá en nuestra región, en Sudamérica, vamos a mencionar al señor Juan Merchán López, nacido en 1919, quien tuvo más bien una formación castrista, perdón, una formación marcial o militar, porque estudió en la Academia Militar de Venezuela. En 1961, el señor Juan Merchán López obtiene el título de relacionista público, el cual obtiene luego de realizar estudios en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es catalogado como el padre de las relaciones públicas en Venezuela y también es el fundador de la Asociación de Relacionistas Públicos del Perú. De una forma empírica no podemos dejar pasar mencionar al libertador Simón Bolívar, ya que realmente es él quien es el padre de las relaciones públicas en Venezuela. Tiene unos créditos inigualables, porque para aquel entonces los medios de comunicación eran casi que inexistentes, dado el caso de hecho que el Libertador es el fundador y creador del Correo del Orinoco, el cual también utilizó como herramienta para
dar a informar y para hacer llegar datos en lo que respecta a lo que es la liberación del país. Eh, es resaltante, es destacable la labor de Simón Bolívar, obviamente por su gran capacidad de orador, gran capacidad dialéctica, eh, su, su, al, su alto, su poder de convencimiento se ve destacado en esta labor, ya que él le pudo hacer llegar sus ideales y convencer a, una, a diversos sectores de la sociedad para aquel entonces, ¿verdad? Por eso es que eh, considero que Bolívar es el padre o el precursor de las relaciones públicas acá en el país y con un alto grado de créditos, porque no era fácil para aquel entonces para un solo hombre llevar a cabo esa labor. Esto ha sido todo en referencia a lo que es este tema de los aportes realizados a través del tiempo en las relaciones públicas. De verdad, encantado de haber trabajado para ustedes. Les habló Juan Carlos Díaz Castañeda y espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola, saludos. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Castañeda, estudiante de Comunicación Social por el convenio UBA-UNIX, y este es un trabajo especial para la Cátedra de Relaciones Públicas 1, la cual consiste en señalar una serie de aportes realizados por diversidad de personajes relacionadas al ámbito de las relaciones públicas como tal. Vamos a comenzar con el señor Ivy Lee, quien nace en 1877 en el estado de Georgia. Lee estudia periodismo y se destaca en el área de publicidad. Posteriormente se dedica a lo que son las relaciones públicas y en 1906 es contratado por la empresa carbonífera para mediar un conflicto de huelga que había, ¿verdad? Era más que todo que el señor Lee se dedicara a tratar de solventar esa disyuntiva que había entre patronos, empleados, y también para que él se diera la tarea de informar a la opinión pública acerca de los acontecimientos que estaban acaeciendo para ese entonces. En aquella oportunidad, el señor Lee escribe un tratado de principios en los que y él los hace llegar a la prensa, a los medios de comunicación para entonces. Lee era un firme creyente de la premisa de hacerlo bien y darlo a conocer, es decir, resolver o ir resolviendo el conflicto y hacerlo llegar a la opinión pública como tal a través de prensa escrita o para ese entonces los medios de comunicación existentes. El señor Lee en ese mismo año también es contactado para que trate un accidente que le ocurrió a un obrero en la empresa ferroviaria, ¿verdad? Para ese entonces él sí también pidió libre desempeño para poder tratar el asunto, y una de las cosas que él exigió para ese entonces es que la prensa pudiese cubrir directamente lo acontecido allí. Fue la primera oportunidad en donde la prensa tuvo libre acceso a un accidente laboral ocurrido en una empresa, ¿verdad?
Eh, los aportes que se le señalan al señor Lee eh, es para destacar la creación del primer despacho de relaciones públicas. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York. También el señor Lee se desempeñó en diferenciar lo que es las relaciones públicas de la publicidad. Mm, Sentó el precedente de que debía haber una conexión entre cliente y patronos filantrópicos. Y para concluir la serie de aportes que hizo el señor Lee, también él destacó que las relaciones públicas debían tener una acción ofensiva y no solamente defensiva. ¿Qué se supone se quiere decir con esto? Que no solamente tenían que realizarse acciones de relaciones públicas en cuanto había un conflicto, simplemente también las relaciones públicas deberían o deben ponerse en marcha antes de que ocurran las cosas, ¿verdad? Eh, el señor Lee fue apodado Poison Ivy o hiedra venenosa. Esto fue por una serie de, de trato que él tuvo, unos tratos turbios que él tuvo, una relación turbia que tuvo con una serie de clientes que él poseía para ese entonces. En el mismo orden de ideas, cabe destacar también el señor Edward Bernays, nacido en Viena, Austria, en el año 1891. El señor Bernays estudió en Cornell University y obtuvo un título profesional en agricultura. Pero Bernays también se dedicó al periodismo, a la publicidad y por último a las relaciones públicas, lo que llegó a ser su gran pasión. Eh, Bernays es el creador del concepto de relaciones públicas como tal y por ende se le debe el título de precursor o pionero de las relaciones públicas. Bernays, hay que destacar que dentro de sus aportes está el de haber escrito el primer libro relacionado al tema de las relaciones públicas. Ya se mencionó la creación del concepto de relaciones públicas, la puesta en práctica en las empresas de relaciones públicas como tal es gracias al señor Bernays también. Y él instauró lo que es la práctica de las relaciones públicas en las empresas a nivel ya de que era esencial que en una empresa hubiese un departamento o una sección de relaciones públicas para dar información a la opinión pública. Cabe mencionar un dato bien curioso, bien significativo, es que el presidente Barack Obama, siguiendo los lineamientos y preceptos del señor Bernays, obtiene la presidencia de los Estados Unidos para ese entonces y se convierte en el primer afroamericano presidente de esa nación, gracias a que siguió paso a paso los preceptos y las normativas que Bernays señalaba en una serie de escritos y que Barack Obama siguió al pie de la letra, dicho por él mismo. Ya acá en nuestra región, en Sudamérica, vamos a mencionar al señor Juan Merchán López, nacido en 1919, quien tuvo más bien una formación
castrista, perdón, una formación marcial o militar, porque estudió en la Academia Militar de Venezuela. En 1961, el señor Juan Merchán López obtiene el título de relacionista público, eh, el cual obtiene luego de realizar estudios en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es catalogado como el padre de las relaciones públicas en Venezuela y también es el fundador de la Asociación de Relacionistas Públicos del Perú. Mm, eh, de una forma empírica no podemos dejar pasar mencionar al libertador Simón Bolívar, ya que realmente es él quien es el padre de las relaciones públicas en Venezuela. Eh, eh, tiene, tiene tiene unos créditos inigualables, porque para aquel entonces los medios de comunicación eran casi que inexistentes, dado el caso de hecho que el Libertador es el fundador y creador del Correo del Orinoco, el cual también utilizó como herramienta para dar a informar y para hacer llegar datos en lo que respecta a lo que es la liberación del país. Es resaltante, es destacable la labor de Simón Bolívar, obviamente por su gran capacidad de orador, gran capacidad dialéctica, eh, su, su, al, su alto, su poder de convencimiento se ve destacado en esta labor, ya que él le pudo hacer llegar sus ideales y convencer a diversos sectores de la sociedad para aquel entonces, ¿verdad? Por eso es que eh, considero que Bolívar es el padre o el precursor de las relaciones públicas acá en el país, y con un alto grado de, de, de créditos, porque no era fácil para aquel entonces para un solo hombre llevar a cabo esa labor. Eh, Esto ha sido todo en referencia a lo que es este tema de los aportes realizados a través del tiempo en las relaciones públicas. De verdad, encantado de haber trabajado para ustedes. Les habló Juan Carlos Díaz Castañeda y espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.